Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este impresionante tutorial de WordPress vamos a ver una colección muy extensa de shortcodes que les van a permitir crear muchas funcionalidades dentro de su página web. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco muchísimo a todos aquellos que me invitan a un café por medio de mi página web y obviamente a los que se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro como administrador dentro de un sitio WordPress que tengo de prueba y lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin que nos va a dar acceso a esta gran galería de shortcuts. Para esto voy a ir a plugins, añadir uno nuevo. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a buscar es Shortcut Ultimate. Esperamos a que se ejecute el filtro y el primero que nos va a aparecer, que es este, es el que vamos a utilizar. Fíjese que tiene 5 estrellas, más de 800.000 instalaciones. Pulsamos en instalar y aguardamos solo unos segundos para tenerlo disponible. Mientras les cuento que lo que nos va a dar acceso es una galería de shortcuts que los vamos a implementar en varias partes de nuestro sitio. Una vez que tenemos el botón activar, pulsamos en el botón y en solo unos segundos lo vamos a tener listo. ¿Qué es lo que va a suceder una vez que esté disponible? Más allá de tenerlo instalado, si ustedes observan aquí en el menú vamos a tener el menú Shortcuts, en donde vamos a poder poner los shortcuts disponibles, pero además tenemos la parte de ajustes. Vamos a ir primero a ajustes para verlo muy brevemente. Dentro de estos ajustes tenemos CSS para poder hacer personalizaciones, pero lo más importante es esto: cuáles son los bloques disponibles y además de esto en dónde van a estar activos. Acá está la descripción de términos y los widgets de texto. Esta opción puede ser que les venga deshabilitada y si quieren la pueden activar y guardar cambios para poder tenerla disponible y tener más alcance en estos shortcuts. Respecto de las opciones avanzadas, no las vamos a ver, son bastante específicas. Por ahora recomiendo que las dejen como están porque así lo van a poder utilizar perfectamente. Avanzamos entonces y vamos a ir a los shortcuts disponibles porque son muchísimos. Así como ven aquí tenemos todo un listado y vamos a intentar ver la mayoría de los mismos para que puedan ver cómo operan. Para poder hacerlo, lo que voy a hacer entonces es, dentro de páginas, voy a añadir una nueva. Así vamos a crear dentro de esta página cada uno de los ejemplos disponibles. Voy a ir a esta página nueva, vamos a ponerle como nombre Shortcode y vamos a publicar y publicar nuevamente. Con esto entonces ya tenemos nuestra página lista y disponible. Vamos a empezar a ver el listado y ver cada uno de los mismos. Empezamos con el encabezado. Lo que voy a hacer es ir abriéndolos en ventanas nuevas. Aquí tenemos el encabezado, tienen una demo. Este es el shortcode que vamos a utilizar, así que lo voy a copiar. Y lo que van a tener que tener en cuenta es que en cada uno de ellos les va a decir acá abajo las opciones. Por eso está tan bueno este plugin. Por ejemplo, el estilo. Acá tenemos, por ejemplo, por defecto, el tamaño. Este es el tamaño de la cabecera. Tengo de 7 a 48 opciones para ir creciendo en ese tamaño. Entonces podemos ir probando. Acá en tamaño, yo en lugar de 13 podría poner 23 y voy a ir cambiando el tamaño de mi shortcode. Por otro lado es la alineación. Si lo quiero a la izquierda, al centro o a la derecha, fíjense que acá está centrado. Tenemos si tiene márgenes y ahí vamos teniendo diferentes clases CSS u otras opciones. Cada uno de estos shortcodes va a tener diferente contenido, por lo cual lo van a tener que ir viendo en cada una de las casos las opciones. Yo por ahora voy a poner esto es una cabecera. De este modo, ahora sí, voy a volver a copiar esto que ya lo tengo hasta editado, lo copio, voy a cerrar, vuelvo a mi página y si yo ahora agarro, lo puedo pegar directamente o la recomendación es que elijan la opción Shortcode que ya la da Gutenberg y aquí pegamos nuestro shortcode disponible. Con esto tengo listo mi página web, podemos actualizarla y ahora sí vamos a poner ver la página web y vamos a ir viendo el resultado. Listo, fíjense, tengo el encabezado y tengo mi primera opción que es como una cabecera dinámica que yo obviamente la puedo incorporar donde quiera. Recuerden que estos shortcodes inclusive lo podrían agregar en el menú. Los voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial que explica cómo pueden ingresar o poner un shortcode en un menú. Lo pueden poner en widget como vieron recién y en muchas otras partes de tu página web. Así que vimos la primera alternativa. Voy a dejar la página abierta, la vamos a ir refrescando. Vuelvo hacia atrás y vamos a crear la segunda opción. Entonces, volviendo al listado, tenemos lo que se denomina pestañas. Lo voy a volver a abrir en una ventana nueva, simplemente para ir dejando abierta la original. Y fíjense que acá tenemos el ejemplo. Esto me va a dejar permitir en cualquier momento poner diferentes pestañas con diferentes alternativas.
¿Cuál es el formato? Este que está aquí. Fíjense que me va a dar directamente de las pestañas algunas características y de cada una de las opciones o pestañas me va a dejar dar el contenido. Tenemos el estilo, si está activa, si es vertical u horizontal. Este es un valor, digamos, bastante llamativo o, digamos, importante. Fíjese que esto va a estar ahora vertical en este caso. Tenemos si se apila o no en mobile. Esta también es una opción importante porque lo que nos va a dejar hacer es transformarla en responsive, digamos, de alguna forma del punto de vista de mobile. Bueno, y así pueden ir viendo diferentes alternativas, como les dije. En este caso en particular, fíjense que tenemos alternativas para las pestañas principales y tenemos otras alternativas para lo que serían las pestañas internas. Yo por ahora, para no demorar tanto, porque como vieron son muchas opciones, voy a cambiar algunas opciones básicas. Como por ejemplo, vamos a ir cambiando primero el nombre de las pestañas. Si yo vengo acá, fíjense que acá tengo la parte de contenido y vamos a poner así. En el primero vamos a poner contenido 1, contenido 2 y contenido 3 para diferenciar los tres contenidos. Y por otra parte, acá tenemos nombre de las pestañas y vamos a ponerle un 1, un 2 y un 3 para que se diferencien. Voy a copiar. Vamos a cerrar esta parte, ya la vamos a dejar disponible. Volvemos a nuestra página y dentro de nuestra página seleccionamos Shortcode, pulsamos y ya estaría disponible. Acá tengan presente que podrían, como parte del contenido, obviamente, poner más cosas que simplemente un texto. Vamos a pulsar actualizar y una vez que está lista, vamos a ver nuestra página. La hemos dejado abierta directamente, así que simplemente voy a ir pulsando en refrescar y una vez que quede la página refrescada, fíjense, ya tenemos nuestra cabecera y tenemos nuestras pestañas. La pestaña 1 con contenido 1, la 2 con contenido 2 y la 3 con contenido 3. Listo, entonces terminamos nuestro segundo shortcode y voy a avanzar rápidamente para poder ver la mayoría. Vuelvo hacia lo que sería nuestro plugin y tenemos lo que se denomina spoiler. Lo voy a abrir nuevamente en una ventana nueva. Fíjese que acá lo que sería el spoiler, que es una especie, no sé si de acordeón o de apertura, donde yo puedo ir abriendo distintas características. Y tenemos lo que sería el título. Acá podemos poner, esto es un texto oculto, simplemente por un ejemplo. Fíjese que tenemos alternativas como si está abierto o no. Acá predeterminado va a estar cerrado. Tenemos el estilo y acá tenemos el por defecto. Tenemos algo que se llama lujoso y simple. Viene predeterminado por cómo viene. Podemos ponerle un icono, en este caso el plus está con el signo más, pero puede ser un círculo y acá tenemos distinto, una flecha. Tenemos varios iconos, es esta sección la que les estoy nombrando, que ustedes podrían hacer aparecer de este lado. Una vez que vimos esto, tenemos la parte del ancho y clase CSS. Yo por ahora lo voy a dejar así como está. Vamos simplemente acá a poner contenido oculto 1 para que lo puedan ver. Voy a copiar este shortcode y lo que voy a hacer es cerrar esta ventana. Vamos a ir a nuestra página. Vamos a poner shortcode. Lo voy a pegar. Inclusive podríamos, en este caso en particular, poner dos shortcode y poner acá un 2. Y esto es un contenido oculto. Vamos a ponerle un 2 acá y un 2 acá. Perdón, un 1 acá. ¿Qué hice entonces? Creé dos de estos objetos para tener uno abajo del otro. Este caso, por ejemplo, les podría ser muy útil si ustedes quieren hacer lo que se denominan preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque se ponen un montón de preguntas para que no ocupen lugar todas cerradas, pero el cliente podría ir eligiendo la pregunta que considere conveniente. Entonces, pulso nuevamente actualizar. Una vez que las tengamos lista la página, volvemos, toco refrescar y vamos a ir viendo cómo va creciendo las funcionalidades. Tenemos entonces una cabecera, tenemos tres solapas y fíjense, tenemos el texto oculto 1 y el texto oculto 2. Yo puedo ir cerrando el que quiera y aperturando el que quiera. Insisto, esto está muy bueno porque pueden ir generando lo que serían preguntas frecuentes u otras opciones que tienen que ver con un montón de alternativas para que no se vean todas, se ocupe mucho lugar y el usuario vea solo las que quiere. Perfecto, entonces volvemos al origen. Como ven, hay muchísimo por ver. Vamos con la tercera alternativa, que es el acordeón. El acordeón es muy similar a lo anterior, pero en este caso no puedo aperturar todas de una, así que es muy parecido. Tenemos muy parecidas inclusive las opciones, si están abiertas o no.
Así que vamos a hacerlo rápido. Y vamos a hacer acá el título del spoiler. Vamos nuevamente a ponerle 1, 2 y 3. Esto es para hacerlo rápido, obviamente. Ustedes saben que pueden poner mucho más contenido. Y acá voy a poner 1, 2 y 3. Una vez que hicimos esto, voy a seleccionar nuevamente nuestro shortcode. Voy a cerrar. Voy a volver a nuestra página y lo voy a insertar aquí abajo. Fíjense que en este caso, a diferencia del anterior, estoy poniendo varios dentro de un solo tag. Es decir, no tengo que ir pegando varios como hicimos acá. Directamente los puedo poner todos juntos. Voy a actualizar y una vez que ya está en nuestra página, voy a pasar a refrescar. Una vez que se refresque la página, nos vamos a encontrar con esto. Fíjense que a nivel visual son muy parecidos. Obviamente ustedes deberían cambiarlos o poner algún separador. Pero bueno, estos tres que están abajo son los nuevos. Y yo puedo ir cliqueando y fíjense que la diferencia es que no me deja abrir todos juntos. Yo voy a abrir solo uno. O el 3, o el 2, o el 1. A diferencia de lo que vimos antes, donde el 1 y el 2 podían estar abiertos al mismo tiempo. Así que entonces tenemos el acordeón. Tenemos esta otra alternativa, que sinceramente no recuerdo ahora el nombre, pero tiene un nombre también, y yo puedo ir a abrir todos juntos. Vamos a pasar a lo siguiente. Vuelvo entonces y vamos a hacer un separador. Bueno, básicamente lo abrimos y esto es lo que estábamos necesitando recién. Esto es una línea de separación. Fíjense que tenemos varias alternativas. Si yo quiero que me muestre un enlace para ir al principio de la página, que es esto que ven aquí, yo podría decir, bueno, quiero ir al origen de la página. En este separador lo puedo activar o desactivar. Quiero, si pone el texto o no, ir arriba. Tenemos la parte del ancho. Tenemos los estilos. Acá este es importante, este está por defecto, pero tenemos puntos, líneas, o si queremos que sean dobles. Por ejemplo, en este caso, si yo lo quisiera punteado, en la parte de estilo vengo acá y en vez de poner por defecto, una vez que pusimos ahí, debería cambiar luego a punteado cuando lo peguemos. Tenemos otras alternativas como el color. Acá lo podrían cambiar con hexadecimal, está puesto en un gris, pero podrían poner lo que ustedes quieran. El tamaño, bueno, y márgenes y además la clase CSS. Yo por ahora, insisto, porque no quiero demorar tanto el tutorial, voy a copiarlo así como están, creo que con eso alcanza a nivel de ejemplo. Voy a ir a la página, esta ya la podemos cerrar. En este caso voy a aprovechar el problema que teníamos recién, voy a insertar un shortcode, voy a pegar este divisor, pero voy a aprovechar para subir y ponerlo, en realidad sería ahí, creo, voy a actualizar y vamos a separar esos dos contenidos. Una vez que lo hicimos, vuelvo a la página, voy a refrescar y lo que vamos a notar ahora es que en medio de estos dos componentes, como les dije recién, vamos a tener directamente esta línea punteada para separar ambos conceptos. Y acá está el concepto de arriba, que fíjense que lo que hace es llevarme hacia la cabecera. Así, si yo bajo y estoy acá, pulso y me lleva hacia arriba. Con lo cual tenemos una opción más disponible. Y como ven, creo que ya a esta altura habrán notado, este plugin es impresionante porque nos da un montón de opciones que, insisto, yo las estoy probando en una página, pero las pueden poner en muchos lugares de su página web. Vamos a venir hacia acá y vamos a seguir con el siguiente. Tenemos espaciado. Espaciado es muy similar al anterior. Lo que nos va a dejar es muy simple en este caso también, fíjense, es generar un espacio entre medio de dos plugins que va a estar determinado por este tamaño. Este es bastante simple de utilizar, así que lo voy a copiar, voy a cerrar y ver a la página. Y lo que podríamos hacer ahora es volver a insertarlo aquí abajo. Vamos a poner ahí, vamos a pegar, le voy a dar un poquito más de tamaño y les propongo lo siguiente. Voy a avanzar con el siguiente, simplemente voy a actualizar y cuando peguemos el próximo shortcut vamos a ver que este separador ya me genere ese espacio que habíamos determinado. Así que voy a volver, no voy a refrescar la página en este caso, vamos a avanzar con uno más. Tenemos acento, así que voy a abrir en una pestaña nueva y fíjense que acá lo que está haciendo es remarcar una porción de texto que nosotros querramos resaltar. Para esto entonces tenemos el color del fondo, que es hexadecimal y ustedes podrían cambiarlo perfectamente, el color del texto y obviamente podemos cambiar este texto. Entonces esto es un texto resaltado y perfecto, ya con eso me lo puedo copiar. Puedo ir a nuestra página, vamos a insertarlo, así que insertamos un shortcut nuevamente, lo pegamos y actualizamos. Una vez que tengamos esto, voy a cerrar la pestaña que hemos hecho y ahora sí vamos a refrescar y recuerden que acá tendríamos dos alternativas entonces. Un espaciado
y además tenemos este texto. Si no esto hubiese quedado pegado, vamos a probarlo. Si yo vengo aquí y en la parte del espaciado, en lugar de 40, pongo 80 y actualizo, lo que vamos a hacer es volver hacia acá y fíjense este espacio que hay hacia aquí. Si yo refresco, ahora debería ser mucho más amplio. Ahí lo vieron cómo se extendió. Perfecto, está funcionando el espaciado y el separador. Vamos a avanzar entonces con el siguiente y tenemos la parte de etiqueta. Vamos a abrir etiqueta como uno nuevo. Como habrán visto, insisto, es espectacular. Estoy yendo lo más rápido que puedo, pero como ven, tiene muchísimas alternativas. Etiqueta me genera esto. Me genera una forma, digamos, de poder ver esto también resaltado de otra forma. Entonces, ¿qué opciones tenemos? El tipo. Si queremos que esté, digamos, como terminado, como warning, como importante, blanco o, perdón, negro o a nivel de información. Yo voy a poner este suces, vamos a probar acá entonces en clase, o en tipo, perdón, acá. Vamos a poner, para probarlo, suces. Y obviamente acá, correcto. O vamos a poner así, la funcionalidad terminó en forma incorrecta. Imagínense que sería un ejemplo donde terminamos de hacer algún proceso y queremos remarcar algo. Una vez que lo tenemos, cierro, vamos a nuestra página, insertamos nuevamente un shortcode, vamos a pegarlo, actualizar y con esto ya va a quedar disponible para nuestra página web. Así que voy a mi página y voy a refrescar. Una vez que refresca, fíjense que me quedó directamente el texto resaltado y la funcionalidad terminó en forma correcta. Me quedó directamente en color verde porque le habíamos dado la opción de que termine, digamos como finalizado correctamente. Fíjense que acá pasó una característica, que es que lo dejó al lado. Esto tiene que ver con los shortcuts que ustedes implementen. En este caso no está tomando algo así como un enter o una separación de línea, con lo cual ustedes deberían provocar eso cuando lo quieran utilizar si quieren que tengan un espaciado. Por ejemplo, no sé, podríamos volver esto hacia atrás para que no sea tanto el espaciado. A ver, vamos a probar qué sucede si insertamos otro espaciado aquí. Lo ponemos acá. Y ahora simplemente vamos a actualizar nuestra página y vamos a probar si con eso está. Si no, habría otras maneras de hacerlo. Vengo hacia acá y voy a pulsar en refrescar. Al menos con eso se le debería dar un espacio entre ambos. Ahí está, perfecto. Y tienen las diferentes funciones. Recuerden que esto apareció en verde, así como lo ven, porque yo di la opción, perdón, vamos hacia acá, de terminado. Vamos a avanzar con lo siguiente. Habíamos hecho ya acento, habíamos hecho etiqueta. Vamos con cita. Lo abro entonces a cita en una ventana nueva. Cita, fíjense que esto es lo que normalmente se conoce algo así como una descripción de alguien, una referencia de algún autor o alguien que dijo, un suscriptor que dijo algo de nuestro sitio, de nuestra página web. Entonces una referencia, tenemos estilo hasta por defecto, tenemos en este caso nombre del autor de la cita, si es que lo quisiéramos incluir, podríamos poner una URL del autor de la cita y obviamente el contenido. Entonces acá en realidad donde dice Z, esto es el texto de la cita. Así que podríamos, digamos, poner de esa manera. Recuerden que tienen, por ejemplo, acá podrían poner el nombre del autor, si ustedes quisieran poner, no sé, Juan Pérez, como nombre del autor de la cita. Y todo esto ya sería mi shortcode disponible como para verlo. Insisto que lo pueden pegar en cualquier lado, inclusive en los menús de Geante, en las tarjetas, para que puedan ver eso, con lo cual está muy muy bueno. Insertamos y vamos a poner nuestro shortcode. Y ahora lo que vamos a hacer es actualizar nuestra página web para ver el resultado. Una vez que está lista, volvemos y refrescamos. Perfecto, ahí entonces quedó acá abajo, fíjense, esto es el texto de la cita y dice que lo dijo Juan Pérez. Así que ustedes podrían ir poniendo referencias, obviamente cada uno le va a ir dando su formato con más texto y todo esto queda súper prolijo. Vamos a avanzar con la siguiente parte, la siguiente operación, vuelvo hacia atrás. Fíjese, con eso acabamos de terminar recién el primer renglón. Sé que se va haciendo extenso, pero quiero mostrarle cada uno de estos para que vean lo impresionante y que además ya no tengan que ustedes mismos estar probando el cómo se utiliza o cómo se ve, sino ya con el video se hagan una idea de todo lo que tienen disponible y cada uno después sepa cómo utilizarlo. Vamos con el párrafo de la cita. Lo abro. En este caso en particular es una alternativa
nuevamente de resaltar una especie de párrafo. Fíjense que acá básicamente lo que me dice es que tengo una alineación a la izquierda o a la derecha y solo es alternativa, y acá van a tener un texto. Esto es un texto que quiero remarcar. Así que vamos a poner esto. Ahí probablemente ustedes tengan que poner un texto un poco más amplio, pero bueno, para nuestra prueba nos va a servir. Vamos a insertar nuevamente, como siempre, un shortcode. Vamos a actualizar nuestra página. Una vez que la tienen disponible, actualizamos y vamos a lo siguiente. Aquí abajo lo tenemos. Es otra forma de remarcar. Fíjese, esto es lo que quiero remarcar. Podrían ponerlo a la izquierda, podrían ponerlo a la derecha, e inclusive podrían poner un texto a la izquierda y uno a la derecha y ir generando un diseño en su página web. Avanzamos a lo siguiente. Tenemos letra capital. Lo voy a abrir. Letra capital les da esta alternativa, ¿sí? Yo puedo poner una determinada letra para que directamente quede como letra capital y después concatenar algún texto. Yo lo que voy a hacer en este caso en particular, para no demorarlo, es lo voy a copiar así como está. Simplemente acá voy a poner, o sea, una letra S de CISPA. Voy a copiar, voy a ir a la página web, lo voy a incluir como shortcode. Ahí está, lo voy a pegar. Y en este caso particular voy a actualizar para no demorar. Vamos a dejarlo como hicimos ya en algún caso. Vamos a probar dos al mismo tiempo. Voy a volver para atrás y vamos a ir a columnas. Columnas, sí, está muy bueno, importante. Yo puedo, en este caso, generar contenido con múltiples columnas. Fíjese que tengo inclusive la posibilidad de ir definiendo más columnas. Acá tienen, digamos, lo que serían las alternativas. El tamaño, entonces acá me dice que selecciona el ancho de la columna. Este ancho se calculará sobre el ancho total de la página. Entonces, fíjense que me dice una mitad, ancho total, un tercio. Entonces yo puedo, valor por defecto me dice que ocupan la mitad. Puedo definir si esto va a tener diferentes tipos de tamaños esas columnas. Por otro lado, si está centrado o no, y clases CSS para editar. Acá tienen un ejemplo de cómo quedaría en dos columnas donde estoy definiendo que ocupan la mitad y la mitad. Yo lo que voy a hacer como siempre es contenido de la columna 1, contenido de la columna 2 para poder diferenciarlo. Y recuerden que ustedes, si quisieran, podrían poner otra línea más, una tercera columna, y ir definiendo, por ejemplo, que ocupen un tercio cada una. Me voy a copiar esto, perfecto, lo voy a cerrar, voy a venir acá abajo, voy a incluir un shortcut nuevamente. Vamos a actualizar. Y ahora sí, tenemos dos, que era la letra capital y las columnas. Vamos a probar entonces cómo va avanzando nuestra página web. Perfecto. Fíjense que en este caso en particular, lo que está sucediendo es que los shortcode, por el tipo de shortcode, es este. Dice, este es el texto que quiero remarcar, y me deja a continuación, sin ningún enter, como nos había pasado acá arriba, el resto del contenido. Y la letra capital tampoco le va dando enter hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que busca es decir que atrás había un texto, ¿sí? ¿Se entiende? Por el tipo, digamos, de shortcode, esto lo que dice es texto quiero remarcar, y me da la posibilidad de poner un texto acá atrás sin bajar. Lo mismo la letra capital. Por ende, para poder separar y ver cada uno de estos por separado, lo que vamos a tener que hacer es, como hicimos anteriormente, vamos a buscar la parte del espaciado. Vamos a insertar 1, lo voy a pegar, y acá voy a ir subiendo. Primero vamos a poner, por ejemplo, uno ahí, voy a insertar otro, voy a subir ahí. Creo que con eso ahí ya lo tendríamos diferenciado. Voy a actualizar, vuelvo y toco refrescar. Insisto que no está mal que eso sea así. Ahí está, y lo separé. Fíjense, me quedó lo que era el texto remarcado, la letra capital y las dos columnas. Eso no está mal, sino que estos shortcuts a propósito hacen eso, pues se supone que yo acá podría poner a la derecha un texto en particular y después de la letra capital también. Esto sería, si yo quisiera escribir CISPA con una letra capital, pondría el resto de la palabra a su costado. Pero bueno, como queríamos ver ahora el tema de las columnas, ahí lo tienen, pueden poner el texto formateado en dos columnas. Vamos a avanzar con lo siguiente. Seguimos entonces y vamos a la parte de lista. Lo voy a abrir en una ventana nueva y acá tenemos una especie de lista, un elemento debajo del otro. Para no perder mucho tiempo, lista 1, lista 2, lista 3. Si quieren agregar una nueva, no tienen más que hacer esto, lo pegan
Y ahora sí, si van acá, la estoy acomodando. Vamos a poner acá lista 4. Copian. Voy a cerrar. Volvemos a nuestra página. Lo que voy a hacer es insertar de nuevamente un shortcode. Voy a pegar mi lista y voy a actualizar. Una vez que hicimos esto, volvemos a nuestra página y refrescamos y tienen una forma rápida de generar una lista. En este caso en particular, fíjense que tengo la lista 1, 2, 3, 4. Esto podría ser una referencia a una imagen que, como yo no le indiqué, no me la está tomando en este momento. Voy a ser sincero, en este caso particular la lista se podría generar de alguna forma también simplemente tipeando el texto debajo del otro, salvo por las imágenes que vieron ahí. Pero bueno, para nuestro caso, por ahora lo vamos a dejar ahí. Lo que nos faltó y el por el cual no pudimos, digamos, ver esa imagen es esta opción aquí que dice icon. Acá ustedes deberían pegar un icono que generalmente se va a tomar, digamos, de algunas de estas librerías de iconos que son caracteres. Vamos a avanzar entonces, voy a volver hacia atrás y lo siguiente sería el botón. Obviamente este es bastante importante también. Esto nos va a permitir en cualquier tema, y acá antes de avanzar les recuerdo, ¿no?, que obviamente, así como ustedes están viendo esto, voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial de Gutenberg. Además del clásico que acabo de dejar en las tarjetas, tienen otro de Gutenberg específicamente que tiene extensiones y realmente tiene cosas muy potentes que les permiten también poner parte de lo que vimos acá. Lo importante de esto es que tengan el editor clásico, tengan Gutenberg y no importa la herramienta e incluso el menú, pueden poner botones. Yo hice un ejemplo en el tutorial que les dejé donde poníamos botón dentro del menú. Avanzamos entonces y fíjense que yo acá lo que puedo hacer es dentro de mi menú ponerle o botón, poner una URL que es donde va a acceder y después tenemos como siempre el destino. Si self sería directamente que vaya a la misma página, blanco sería directamente que vaya a una página nueva. Yo en este caso en particular voy a hacer eso, lo voy a poner en blank para que vaya a una página nueva. Y después tenemos estilos. Si queremos por defecto, plano, bueno, con relieve, 3D, el color del fondo, el color del texto, el tamaño. Fíjese que acá predeterminado el tamaño viene en 3 y nosotros podríamos cambiar todo, inclusive poner que el tamaño lo quiero en 5 y así ir cambiando diferentes alternativas para que puedan ensancharse, por ejemplo, a todo el espacio disponible. Predeterminado viene que no, pero yo prefiero que se ensanche. Así que bueno, tienen diferentes, si quiero con bordes, este también está muy bueno, radius. Eso si quiero que sea en lugar de un botón, digamos, fijo, digamos, y cuadrado, tenga como este que tiene un radio predeterminado. Así que bueno, tienen, si quieren ponerle un iconito, lo pueden pasar. Y acá, de hecho, fíjense que tienen una alternativa en donde podrían ver iconos disponibles para agregar. Este mismo icono, así como lo están poniendo ahora o lo pondrían en este caso, les serviría para el caso anterior en el listado como iconitos disponibles. Bueno, si tiene sombra el texto y como verán este sí tiene muchas opciones disponibles. Acá es si quiero que en el onClick se ejecute un JavaScript. Está muy bueno esta parte, digamos, del botón. Así que es muy recomendable que ustedes después lo vean un poquito más en detalle. Yo por ahora voy a copiar, voy a cerrar, me voy a ir a mi página y vamos a insertar nuevamente un shortcode para pegar nuestro texto y actualizamos. Vamos a ver cómo queda. Aparte, obviamente, les recuerdo como siempre que acá podrían poner tantos botones como quisieran. Inclusive podrían usar las columnas y poner varios botones en columnas. Vamos a la parte de la página y pulsamos en refrescar. Perfecto. Acá está nuestro botón, fíjense que inclusive tiene efecto, recuerden que podrían cambiar todos los colores y si cliqueo queda operativo. Lo que hace es acceder a mi sitio, al sitio en este caso donde yo estoy haciendo la demo y accedo perfectamente. Cierro entonces, volvemos hacia adelante y avanzamos. Servicio. Voy a abrir esto en una pestaña nueva, voy a venir para acá y fíjense que lo que hace es tener una especie de llamado a la acción. Por un lado vamos a tener lo que sería el título, así que título del servicio, acá vamos a poner servicio 1. Tenemos un icono y acá fíjense, acá tienen un ejemplo donde un icono poniendo la palabra star aparece una estrella, esto es lo mismo que veníamos viendo recién. Y bueno, perfectamente, tenemos el color del icono, el tamaño y clases CSS. Con eso entonces ustedes además podrían acá poner
este es el servicio número 1, vamos a ponerlo acá, este es el servicio 1, y por lo tanto si marco todo y lo copio, vamos a cerrarlo, vamos a poder probarlo en nuestra página, voy a agregar el shortcode, lo voy a pegar y vamos a pulsar en actualizar. Con eso entonces, ahí si vamos a nuestra página van a ver que lo que va a suceder es que me va a mostrar una especie de llamado a la acción, aquí lo tienen, en donde tengo un asterisco, el texto y esta subdescripción aquí abajo. Como verán queda muy pegado, con lo cual esto siempre recuerden que ustedes tienen la alternativa de ir tomando lo que sería el separador. Podríamos insertar aquí abajo un nuevo shortcode, vamos a pegarlo y vamos a subirlo. Perfecto, entonces con eso voy a actualizar simplemente y vamos a avanzar con el siguiente. Queda mucho por ver. Tenemos lo que se denomina una caja, lo voy a abrir y esto es un recuadro que nos permite resaltar una porción del texto. Realmente me parece súper útil esta parte. Tenemos como siempre el título, acá podemos poner importante. Tenemos el estilo, por defecto, soft, glass, tipo burbujas, como con ruido. Todo esto obviamente hace, digamos, al diseño. Ya me resulta llamativo el de burbujas, así que bueno, vamos a probarlo, a ver qué nos muestra. Ahí este ya lo vieron de paso. Vamos a poner bubbles acá. Podemos cambiar el color, el título del color. Bueno, y si tiene o no, digamos, redondeadas las esquinas. Y obviamente el contenido. Contenido de la caja, 1. Con esto entonces vamos a probarlo. Voy a copiar, lo voy a cerrar. Vamos a ir a nuestra página. Voy a insertar nuevamente un shortcode. Voy a pegar y actualizamos. Una vez que esté disponible pasamos a nuestra página web y refrescamos y vamos a ver cómo queda nuestra remarque. Fíjense, bueno, acá queda directamente la palabra importante. Ahí tienen el burbujas, que es como este encabezado que tenemos aquí arriba, que obviamente va a depender de algunas otras parametrías. Acá aparece como entrecortado, digamos, pero eso va a depender de cuánto tamaño le den. Podríamos seguramente restringirlo para que aparezca más chiquitito o se extienda. Pero bueno, lo pueden poner liso también, pero tienen diferentes efectos entonces y queda muy muy bonito. Y todo esto en cualquier parte de su página donde ustedes deseen. Avanzamos con la siguiente parte, tenemos la parte de notas. En este caso en particular, fíjense que nada, es otra forma más de llamar la atención sobre un determinado texto. Así que vamos a poner texto a la cabecera 1. No voy a perder mucho más tiempo en este, digo, porque ya fuimos viendo varios de estas características, saben que lo tienen. Y puedo poner el color del fondo, el color del texto, si quiero que tenga bordes y muchas alternativas más. Lo voy a cerrar, lo voy a pegar. Nuevamente siempre vamos a elegir un shortcode. Lo voy a poner, voy a pulsar en actualizar. Vamos a ir a nuestra página y pulso en refrescar. Entonces van viendo, sobre el final voy a tratar de repasar toda la página para que vean todo lo que fuimos haciendo. Pero vas viendo diferentes formas de resaltar textos de manera muy muy simple. Avanzamos entonces, lo siguiente es ampliar. En este caso en particular, lo que nos va a dejar hacer es poner el botoncito de mostrar más. ¿Con esto qué podríamos hacer? Lo que podemos hacer es tener distintas alternativas como el significado del texto dice mostrar más, mostrar menos. Fíjense que acá nos da también la posibilidad de hasta cuántos caracteres voy a tener, digamos, visuales y a partir de cuántos voy a poner el mostrar más. Así que yo acá esto se lo podría cambiar a 30, por ejemplo, para la cantidad de caracteres. Los colores, digamos, de lo que sería este link, qué es lo que dice, dónde se abre. Bueno, tiene un montón de alternativas. La alineación, si está a la izquierda, si quiero que tenga un icono, nuevamente. Acá puedo tener el mostrar más con un icono en particular, el mostrar menos con un icono en particular, eso puede ser flechitas hacia arriba y hacia abajo. Y el texto expandir, acá vamos a ponerlo, debería ir todo el texto que no queremos que ocupe pantalla, salvo que el usuario desee verlo. Aproveché, digamos, para explicarles con el texto qué es lo que estamos logrando. Yo puedo tener muchas de estas porciones en alguna parte de mi página y si el texto es medianamente largo lo puedo tener oculto y sin necesidad de andar ocupando un montón de lugar que por ahí es molesto para el usuario y que solo el usuario vea un resumen y muestre lo que él quiera ver. Cierro, vamos a lo que sería nuestra página web. Voy con el shortcut a insertarlo. Vamos a poner actualizar
Y una vez que lo pusimos, voy a ir a mi página web y voy a refrescar. Vamos a ver cómo esto queda. Vamos a ver entonces que se va a ver una pequeña porción de texto. Y si yo quiero, puedo poner mostrar más o mostrar menos. Bueno, en este caso en particular, fíjense que aunque tipié, todavía está dentro de la misma línea, con lo cual no está haciendo efecto. Necesitaría poner más texto para que esto opere. Para que ustedes lo puedan ver funcionando, voy a hacer algo muy rápido. Voy a venir acá y simplemente vamos a poner atrás así letras para que se vea realmente que no es lo mismo que tenían ahí antes. Vamos a llenar lugar para que después puedan ver cómo realmente eso está operando. Yo creo que ya con esto sería más que suficiente. Voy a pulsar en actualizar, me voy a pasar a mi página, voy a pulsar en refrescar y ahora sí, cuando lo pongamos se va a terminar de completar y si yo toco mostrar más, ahí está, están viendo todo el resto de las letras que yo puse. Si toco mostrar menos, queda oculto ese texto. Avanzamos entonces, vuelvo hacia atrás, ya tendríamos nota, teníamos ampliar, terminamos con nuestra segunda línea. Vamos con lo siguiente, que es caja de luz. ¿Qué es una caja de luz? Un pop-up. Así que esto es una forma, digamos, de especificar que quiero que se abra. Fíjense que tengo el tipo que quiero que se abra primero, iframe, imagen, en línea, lo que sería el origen. Acá puedo poner una especie de URL. Puedo decirle si quiero que se muestre o no en teléfono y un CSS. Yo por ahora lo que voy a hacer es, voy a mantener este texto que dice haz clic a clic si quieres abrir la caja de luz. Fíjense que en Source, recuerden que dice insertar aquí la URL o selector CSS. Así que yo acá podría poner directamente, por ejemplo, como indican acá, un video para poder verlo de YouTube. Podríamos hacer un ejemplo. Vamos a abrir YouTube. Vamos a buscar, obviamente, Cispa. Y dentro de Cispa vamos a abrir, por ejemplo, este que son plantillas de Elementor gratis. Y aprovecho y se los recomiendo. Está en mi canal. Realmente es un tutorial increíble donde puse 5 plugins distintos para ver lo que serían todos plantillas y componentes, bloques de Elementor totalmente gratuitos. Voy a copiar esta URL. Voy a ser sincero, no lo probé antes, pero vamos a probar a ver si realmente nos funciona. Vamos a pegar aquí. No lo probé, por ejemplo, utilizando un video de YouTube. Vamos a copiar. Por las dudas lo voy a dejar abierto para probar con otra alternativa. Vamos a venir hacia atrás. Vamos a insertar y vamos a pegar. En este caso en particular, como ya los últimos se venían un poco pegando los shortcuts, vamos a ingresar uno nuevo. Vamos a ingresar un espaciador y voy a subir. Voy a actualizar. Y entonces tenemos pegado esto que sería una especie de pop-up. Vamos a ir a ver a nuestra página, voy a refrescar y vamos a ver el efecto entonces ahora con nuestro video incluido. Vamos a ver si opera realmente bien. Listo, entonces acá nos aparece este texto que obviamente lo podrían cambiar y remarcar. Voy a cliquear y vamos a ver qué sucede. Fíjense, sí funcionó, se me abrió un pop-up, me aparece el video. Voy a cerrar entonces, cierro esta ventana, voy a cerrar esto y vamos a avanzar con la siguiente alternativa. Cierro hacia atrás y habíamos visto caja de luz, información emergente. Bueno, este punto también está bastante interesante porque lo que me permite hacer es esto que ven aquí. Tener un texto que yo al pasar me da lo que se denomina normalmente tooltip. Entonces, tengo diferentes alternativas, por ejemplo el título. Título de información emergente, usa el valor vacío para ocultar el título. Entonces, fíjese, por ahora acá no tengo nada, pero a partir de acá puedo el contenido. Entonces me dice acá que puedo poner cualquier valor del texto. Vamos a ir hacia atrás. Y esto es lo que dice acá. Pasa sobre mí para ver el valor emergente. Esto es lo que tienen. Esto es lo que se ve realmente ahí. Si vamos viendo hacia atrás, podemos poner cuál es el ancho, cuál es el alto, la posición. Acá está. Contenido de la caja. Esto es el texto detalle. Esta es la parte que va a aparecer como detalle cuando pasen por ahí arriba. Y pueden ver la posición, si quiero que aparezca arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Puedo poner el color del fondo, el color del texto, el tamaño de la letra, perdón, lo que sería la alineación del texto, el máximo ancho, si quiero de vuelta que tenga bordes, si quiero que tenga sombreado, con lo cual tienen un montón de alternativas. Está realmente buenísimo, es digamos una gran librería para hacer algunos efectos con muy poco peso
y realmente muy simple. Vamos a pegarlo entonces, voy a pulsar en actualizar y ahora una vez que lo hicimos vamos a refrescar nuestra página web y con esto entonces nos va a quedar, ahora bueno, quedó pegado nuevamente, pero fíjense acá está la porción del texto. Si yo me muevo, lo que hace es mostrarme, esto es el texto detalle. Insisto entonces que, y mientras les voy contando voy a agregar un espacio entre esos dos obviamente para poder separarlos, que tengan presente que todo esto que les estoy mostrando, como les dije anteriormente, si bien a nivel de una página ustedes tendrían otras alternativas para poder aplicar o realizar alguna de estas actividades, algunas no las van a encontrar fácil, algunas no son tan predeterminadas, pero además lo bueno del shortcode es que lo pueden pegar donde quieran. Es decir, lo van a poder poner en un montón de espacios o lugares donde ustedes no podrían entrar, por ejemplo, con un editor de Gutenberg. Por eso la importancia de este plugin. Vuelvo hacia atrás y vamos a avanzar con lo siguiente. Tenemos esta opción que dice privado. Si vienen hacia acá, fíjense que esto lo que nos va a dejar es tener un texto que solo el autor lo va a poder ver. Entonces, fíjense que en este caso en particular yo tendría que tener un post y ser el autor para ver esta nota. Esto en particular, a ver por qué sería necesario. Imagínense que yo quiero, por ejemplo, enviarle una nota al autor del propio texto o el propio autor quiere dejar un código o lo que quiera que dice que cuando él entra solo él lo puede ver y no lo puede ver cualquier otro. O quiero tener dentro de un post zonas diferentes para usuarios públicos y para el autor. Todo esto yo lo podría hacer ingresando a este shortcode. En este caso en particular, si yo lo pego, obviamente lo voy a ver porque soy el creador. Me parece que no va a ser gran diferencia que lo pegue o no, y tampoco quiero perder el tiempo de ingresar como anónimo o no a nuestra página para no demorarlo. Confíen entonces que vamos a pegar esto. Si yo entro como anónimo, abran una ventana de anónimo y cuando refresquen van a ver que van a ver este texto, no lo van a ver. Y si ingresan con el usuario que crearon el post, sí lo van a tener disponible. Yo voy a cerrar y voy a avanzar porque como ven falta todavía muchísimo. Tenemos la parte de YouTube y lo que se llama YouTube avanzado. Voy a abrir la siguiente solapa y en este caso en particular lo que nos va a dejar es poner una URL. Fíjense que acá de vuelta me dice que puedo poner un ejemplo de URL, lo puedo pegar y puedo poner inclusive el ancho, el alto, si queda como responsive, si quiero que esté con mute o no. Así que lo único que tendrían que hacer es poner de este estilo la URL de su video. Vamos a probarlo nuevamente. Si yo vengo acá y pongo YouTube, voy a buscar nuevamente Cispa y vamos en este caso a tomar este. Cómo hacer tu página web con Elementor, también otro de los tutoriales súper recomendados. Voy a abrir en una ventana nueva. En este caso en particular lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer botón derecho, copiar URL del video. Vamos a probar si funciona de esta manera. Voy a volver hacia atrás y teníamos directamente acá lo que sería la URL del video. Lo voy a pegar aquí. Voy a copiar todo esto. Voy a cerrar esta ventana y vamos a pegarlo. Voy a venir acá, shortcode como siempre, botón derecho, pegar y actualizo. Una vez que actualizamos, lo único que me queda es venir a mi página y pulsar en refrescar. Vamos a ver entonces ahora cómo aparece ahora nuestro video. Ahí lo tienen. Fíjese que a diferencia de lo que vimos antes en la caja de luz, mi video aparece directamente en la pantalla. Es decir, es una forma más de poder insertar videos de YouTube y obviamente poder verlos. Si yo doy play, lo van a ejecutar desde adentro de su página. En este caso estaría embebido. Maravilloso, entonces es otra forma, obviamente Gutenberg lo tiene, pero es otra forma más de poder pegar estos videos en cualquier lugar de su página. Volvemos hacia atrás, tenemos la parte de YouTube avanzado. Sinceramente no recuerdo cuál es la diferencia con el YouTube estándar. Fíjese que simplemente lo que hace es el reproductor con ajustes avanzados. Es decir, cuando muestra el reproductor me va a mostrar algunos ajustes que no mostraba el componente anterior. Por ahora vamos a seguir adelante. Tengo Vimeo. Vimeo, bueno, en este caso es otra forma más de poder insertar lo que sería la URL o un texto. Así que ustedes acá podrían poner un video, en este caso de esta otra plataforma, y poder reproducirlo dentro de su página web. Voy a cerrar, no tengo en este caso así a la mano videos de Vimeo, por lo menos no que sean míos, así que voy a avanzar.
Dailymotion en este caso es lo mismo, es otra alternativa más, YouTube, Vimeo y esta tercera alternativa para poder reproducir un video de otra plataforma. El siguiente es audio. Voy a abrir en una pestaña nueva y obviamente esto lo que nos deja es reproducir un audio en MP3 u OGG. Obviamente acá va a haber que darle la URL de ese audio y debería estar disponible dentro de su sitio para poder operar. Vamos a hacer en este caso un ejemplo para que vean cómo podrían operar. Voy a hacer lo siguiente, voy a ir directamente a medios, voy a abrir, añadir uno nuevo. En este caso en particular lo que voy a hacer es arrastrar un archivo MP3 para subirlo a mi biblioteca. Una vez que está este medio, podrían entrar por medio de la biblioteca o voy a pulsar aquí en editar. Y fíjense que una vez que tengo o entré en editar, acá van a tener la URL de este medio. Lo pueden copiar desde aquí o directamente es copiar la URL al portapapeles. Voy a cerrar, entonces insisto, lo que hicimos fue subir un MP3 a nuestra biblioteca, copié la URL y lo que voy a hacer ahora es dentro del shortcode pegar aquí la URL a lo que sería ese audio. Voy a copiar todo así tal cual como está. Recuerde que tienen algunas otras características si quiero que se auto ejecute y todo eso. Acá tendrían el que se auto ejecute, ¿ves? Autoplay. Yo por ahora lo voy a dejar así como está. Vamos a venir a nuestra página. Voy a insertar un shortcode. Lo voy a pegar y voy a actualizar. Vamos a ver cómo queda. Entonces acá lo que estamos haciendo es reproducir un audio dentro de nuestra página web. Voy a venir y voy a refrescar. Una vez que hagamos esto van a ver cómo debajo del video voy a tener la chance de tener un audio y este audio yo lo que puedo hacer es, si quisiera, reproducirlo. Ahí está, ahí cargó. Si yo toco play, en este caso creo que ustedes no lo van a escuchar, pero bueno, yo lo estoy escuchando en este caso en mis auriculares y lo que tengo es ese sonido disponible. Si ustedes quisieran, recuerden que tienen un montón de opciones y esto podrían auto ejecutarlo y ver cómo procesar ese audio. Avanzamos con lo siguiente, voy a venir hacia atrás. Tenemos la parte de video. Si vengo hacia aquí y lo busco, en este caso no lo vamos a probar, este es muy similar al anterior pero con una URL. ¿Esto cómo sería? Si ustedes en lugar de querer poner algo de YouTube o de Vimeo quieren tener su propio video o lo tienen a su propio video en su página web, lo insertan, lo ponen dentro de su biblioteca y luego con esto lo pueden reproducir. Avanzamos entonces y tenemos tablas y tablas CSV. Estos están muy buenos también y son muy útiles. Voy avanzando lo más rápido que puedo, como verán, contenido muchísimo, así que bueno, aprovecho y vamos a esta altura a decirles a quien le vaya gustando todo esto, por favor dejen un like para, digamos, incentivar a la creación de contenido y al esfuerzo de ir viendo cada una de estas tablas en forma diferente. Fíjense que si bien van a tener también en mi canal otros plugins para generar tablas, así que voy a dejar aquí en las tarjetas uno de estos tutoriales para crear tablas que tienen además cómo convertirlas luego en responsive y realmente están muy buenos. Esta sería una forma rápida de crear una tabla dentro de su contenido. ¿Cuál es la forma? Simplemente dentro de este tag genero una fila, las columnas de esa fila y el contenido. Esto por ejemplo uno podría poner acá directamente 1, 2 y acá podemos poner, no sé, A y B. Y con eso van cambiando directamente lo que serían el contenido de estas tablas que están aquí adentro. Si quieren crear más, van copiando de estos bloques, los van pegando abajo y van teniendo o más columnas o simplemente con copiar esto debajo van teniendo más filas. Una vez que tienen todo esto disponible, lo van a copiar. Fíjense que acá tienen la opción de decirle si quiero que sea responsive o no. Así que yo podría poner acá, no sé, un sí y generalmente ya la subo como responsive. Tengo otras alternativas si quiero, por ejemplo, que las celdas tengan o no ancho fijo. Bueno, pueden ir viéndola. Voy a copiar este tag nuevamente así tal cual como está. Voy a borrar. Voy a venir acá y vamos a insertar nuevamente un shortcode. Lo voy a pegar. Actualizo. Y una vez que pulsamos en actualizar, me voy a ir a las páginas y voy a tocar en refrescar. Lo que vamos a ver ahora entonces es debajo de nuestro audio. Acá está nuestra tabla que, insisto, por cómo la pegamos, si la veríamos en un celular, se va a ir transformando para convertirse en responsive. Es una forma muy rápida de generar tablas dentro de nuestro contenido. Vamos a avanzar entonces y seguimos con lo siguiente. Tablas CSV es muy similar a la anterior, lo voy a abrir, pero en este caso en particular
Tengan en cuenta que acá lo que me pide es una URL. ¿Y esto por qué? Porque van a crear algo muy parecido, pero van a tener como input o como entrada un archivo CSV. Para quienes no lo conozcan, este archivo CSV es un archivo de texto donde los datos están separados por puntos y por comas y que también se puede abrir en un Excel. Si ustedes tienen un Excel y tipean en un contenido en un Excel en columnas y filas, pruébenlo, generen columnas, generen filas y cuando toquen guardar como, guárdenlo como CSV y luego lo importan a su sitio y lo pueden pegar acá. Entonces ese contenido lo van trayendo directamente de este archivo que lo pueden ir modificando. Por ahora voy a cerrar y avanzar con lo siguiente. Tenemos lo que se denomina enlace permanente. Voy a abrir en una ventana nueva. Y fíjense que lo que nos da es un enlace. Si lo que tiene es un texto, al cual si yo cliqueo, lo que va a pasar es que me permite decirle si quiero abrirlo en la misma ventana, en una ventana nueva. Y le puedo poner un determinado título para poder ir cambiándolo. Por ejemplo, esto es un enlace. En este caso en particular, fíjense que tenemos un determinado ID, que es el ID de la página o del artículo en particular al cual quiero hacer un link. Voy a cerrar en este caso y vamos a avanzar por uno más. Tenemos la parte de miembros o invitados. Vamos a ver estas porciones. Vamos con miembros. Abro y fíjense que acá lo que me está dejando es un shortcode para contenidos para usuarios conectados. Entonces esto nuevamente está muy bueno. Acá sí, digamos, esto se lo recomiendo muchísimo. Si bien hay varias formas, ustedes pueden crear inclusive su propio shortcode haciendo esto. Pero bueno, acá lo tendrían directamente donde yo sé que para un usuario, fíjense, el mensaje dice este contenido es solo para miembros registrados. Por favor, y digamos lo que sería la URL del login. Y acá tienen el contenido para los usuarios registrados. Entonces esto va a depender de cómo ustedes ingresen. Vamos a probarlo, si bien es muy parecido a lo que dije anteriormente y estaríamos dependiendo de cómo digamos, de cómo ingresemos. Vamos a intentar probarlo. Voy a venir a mi página, voy a insertar, voy a pegarme el shortcode y voy a pulsar en actualizar. En este caso en particular, nuevamente para que se vea un poquito mejor, voy a poner un separador. Vamos a insertarlo aquí abajo y vamos a subirlo. Voy a pulsar nuevamente en actualizar y vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a probar que si venimos a nuestra página web y refrescamos, acá me tendría que mostrar el texto. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado como administrador. Entonces dice contenido para usuarios conectados. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomo esta misma URL y vamos a abrir una ventana de incógnito? Una vez que tenemos acá nuestra ventana de incógnito, voy a pegar y voy a ingresar a mi página. Listo, ahí ingresé. Fíjense que aún estando como incógnito, todo el resto del contenido se va viendo. Recuerdo que había alguna opción más que habíamos dicho que dependía de eso, pero creo que no la habíamos ejecutado, si no la podríamos ver ahora. Pero acá tienen el que queríamos ver. Este contenido es solo para miembros registrados y te lleva a la pantalla de login. Entonces, ojo que acá el login te está llevando al login de WordPress estándar para que uno se registre. Pero bueno, sería una forma más de que ustedes podrían llegar a hacer contenido discriminado si estoy logueado o no. Insisto, ojo que acá los está llevando, a, como está predeterminado, a una URL que es la URL de logueo estándar de WordPress. Pero bueno, ya vimos esta opción. Vamos a cerrar. Volvemos a donde estábamos anteriormente. Voy a cerrar esta alternativa. Vuelvo hacia atrás y continuamos. Invitado. Si abro esta alternativa, esto es muy parecido. Esto es un contenido, estará disponible solo para visitantes no registrados. Esta es una forma de que al revés, si yo en mi página quiero que alguien no registrado vea un enlace que diga registrate para acceder a mayor contenido y en la misma página quiero que quien ya está registrado no molestarlo con eso, lo puedo hacer utilizando este shortcode que es el inverso, digamos, de alguna manera del anterior. Voy a volver hacia atrás, no lo vamos a probar porque es muy similar a lo que vimos anteriormente. Y lo siguiente tiene feed RSS. Si yo vengo aquí, lo que podemos ver es que acá yo podría estar mostrando directamente lo que serían información que vengan de algunos orígenes de datos de RSS.
De esta forma, por ejemplo, si ustedes quisieran poner, por ejemplo, en su página noticias siempre en vivo de Telam, podrían hacerlo. Vamos a hacerlo brevemente para que puedan verlo. Si yo abro un buscador, busco Telam RSS, tienen este link, vamos a ingresar acá, fíjense que acá tengo de Telam, y esto es gratis, y público tengo un montón de noticias, últimas noticias, Conosur, provincias, tecnología. Si ustedes podrían poner acá distintos RSS con noticias a nivel mundial o específicamente de algún rubro como tecnología. Lo que voy a hacer yo es, en particular, cliquear acá. Con esto toman esta URL, que es la URL, digamos, de Telam. Lo voy a cerrar. Voy a volver hacia atrás y tenemos acá nuestro shortcode. ¿Se acuerdan de RSS? Lo que tienen que hacer es pegar acá esta URL y todo el conjunto me lo llevo. Cierro. Voy a poner aquí nuevamente un shortcode como siempre. Lo voy a pegar. En este caso en particular, para poder separarlo, vamos a agregar nuevamente uno. Ahí está, para separar espacios. Actualizamos y vamos a nuestra página a ver el resultado. Si vengo acá y refresco, lo que vamos a ver es aquí abajo noticias de Telam, que directamente no sé lo que va a aparecer porque son en vivo. Fíjese, solo el 10% de los trabajadores quieren volver a las oficinas en tiempo completo según la encuesta global. Murieron 297 personas y bueno, 32.000 fueron reportadas en coronavirus en el país. Bueno, obviamente, perdón, esa no fue una noticia muy buena. Hablamos de época de pandemia y es lo que aparecía en este momento. Pero estas son noticias en tiempo real tomadas de Telam, así que nuevamente, si les gusta esto, por favor déjenme su like para incentivar a la creación de contenido, dar su apoyo a todo este esfuerzo. Avanzamos entonces, volvemos hacia atrás, habíamos visto los RSS, tenemos la parte de menús. Voy a abrir en este caso en particular y por lo que se ve dice que hay un menú personalizado por nombre. En este caso en particular, no recuerdo, pero a ver, yo tengo un menú que se llama My Menú. Vamos a probar, poniendo el nombre, este es el nombre del menú que yo le di dentro de lo que sería mi WordPress, ¿sí? Un nombre de uno de los menús que tienen apariencia menú. Lo voy a copiar, vamos a insertarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a insertar de vuelta aquí un shortcode, lo voy a pegar nuevamente por el tipo de shortcode que estamos haciendo. Voy a tomarme el trabajo de poner un separador. Voy a actualizar, voy a ser sincero, no recuerdo si esto lo termine insertando o no, pero supuestamente debería mostrarnos nuestro menú ahí abajo. Ahí pulsé en refrescar y vamos hacia abajo y sí, fíjense, lo que hizo fue lo que tenía yo en ese menú, dejármelo disponible en la página. Home, Store, About, Miembros. Esto sería básicamente el menú de mi página principal. Así que me lo deja disponible, pueden poner cualquier otro menú, pueden crear uno secundario y ponerlo en cualquier parte de su página, como por ejemplo un widget. Así que está muy buena esta sección. Vamos a avanzar, tenemos páginas interiores, páginas hermanas, vamos a abrir páginas interiores. Fíjense que en este caso en particular es como un listado de todas las páginas del sitio, donde yo lo que puedo hacer es de una página en particular ver si tiene algunas relacionadas, e inclusive hay como un tema de profundidad de páginas. Es un shortcut bastante raro. Lo mismo pasa con páginas hermanas, que deben ser que te muestran las que están al mismo nivel, no las que dependen una de otras. No lo voy a mostrar en este caso en particular, saben que lo tienen. Páginas relacionadas interiores o hermanas. Me voy a mapas de Google para seguir viendo las prestaciones y siguen habiendo muchísimas que están espectaculares, así que los invito a que permanezcan y vamos a ir viéndolas. Tenemos el mapa de Google, obviamente la vista previa es todo el mapa en particular, donde yo puedo obviamente no solo verlo, sino que le puedo aplicar diferentes zoom e inclusive marcar o determinar posiciones específicas. ¿Cómo lo insertamos? Simplemente venimos aquí abajo y podemos copiar, me da el ancho, me da el alto, si lo quiero responsive, y acá como decíamos, acá puedo poner una dirección, ¿sí? Dirección del marcador, puedes usar cualquier idioma, así que bueno, acá podríamos poner alguna dirección en particular y si quiero un nivel de zoom, por ejemplo, específico dado. Así que lo que voy a hacer es, yo lo voy a pegar así como está, no voy a poner direcciones por ahora, voy a poner entonces en más, vamos a poner en shortcode y voy a pegar para luego actualizar. Y una vez que hicimos esto, vamos a mi página y refrescamos. Con esto entonces, lo que va a suceder es que si voy hacia abajo, ya tengo mi mapa de Google. Recuerden, acá lo tengo general para poder buscar
digamos, en cualquier lado. Pero si ustedes ponían una dirección en particular, los va a llevar a esa dirección y les va a abrir el mapa y le pueden poner hasta un nivel de zoom para que se vea. Perfecto, entonces con esto seguimos avanzando. Ustedes habrán visto, increíble, igual vamos a repasar sobre el final todas las partes que fuimos viendo. Voy a volver hacia atrás y vamos a ir con la siguiente. La siguiente alternativa es la forma de hacer un carrusel de imágenes, pero en este caso por medio de shortcode. Fíjense que acá tengo, digamos, diferentes características. Lo que van a tener que hacer es en la parte de source ir poniendo los IDs de los archivos de medio. Le pongo el ID 1, 2, 3. Puedo poner post. Puedo poner para los posts, para poner los recientes directamente puedo poner recent. Y entonces yo pongo acá, por ejemplo, en source pongo recientes. Me tendría que estar mostrando directamente los shortcodes recientes. Puedo poner taxonomías, así que puedo poner diferentes opciones, con lo cual es un carrusel que no solo muestra imágenes, sino que puedo mostrar otras características. Puedo mostrar límites o definir límites, estilos, tipo de control, si lo quiero oscuro o claro. Bueno, tengo diferentes alternativas, recortes sobre las imágenes, cantidad de columnas, si se adapta o no se adapta, si quiero espacios, alineaciones, bueno, textos. Está muy bueno, es decir, es un shortcut que les permite generar una galería. Siempre vuelvo a recordar lo mismo y perdón que sea repetitivo, recuerden que esto ustedes lo pueden pegar donde quieran. Es decir, sé que existen muchos componentes para generar galerías, pero hay determinadas situaciones o lugares donde por ahí yo no podría pegarlo y con esto me lo va a dejar porque es un shortcut. Vamos a probarlo en este caso así tal cual como está con los recientes. Yo en este caso soy sincero, creo que en entradas, permítanme, voy a abrir todas las entradas. No sé si tengo más de una, creo que tenía una sola, por eso lo quería hacer. Vamos a añadir una nueva. Acá simplemente voy a poner entrada 2, entrada 2. Esto para que por lo menos existan dos para ver. Tengo el Hello World inicial y esta otra. Una vez que termine de guardarse, simplemente voy a cerrar. Vamos a volver acá. Voy a copiar. Voy a cerrar. Y voy a volver a la página que siempre estamos utilizando. Y voy a pegar nuestro nuevo shortcut. Vamos a probarlo. Actualizo la página. Y mientras se va actualizando, voy a refrescar aquí para poder ver la marquesina. Voy a bajar, en este caso, bueno, no me está encontrando, digamos, las imágenes. Esto es porque lo que le estamos poniendo acá, el recent, no me lo está tomando. Voy a volver a abrir la parte de carrusel. Vamos a ir hacia abajo, habíamos puesto, esto era a post recent. En realidad, me imagino que lo que habrá que poner es todo este contenido directamente como parte de lo que sería el valor de origen. Porque acá fíjense que tengo post o media, debe ser para que identifique lo que tiene que poner. A ver, vamos a probarlo una vez más, si no simplemente tendrían que ir poniendo los IDs de estas imágenes, pero lo voy a probar poniéndolo así a ver qué sucede. Voy a poner post recent, voy a hacer así, voy a copiar, vamos a probar una vez más y si no, prueban poniendo los IDs de cada una de las imágenes que las pueden ver en medio. Pulso en actualizar, vamos a la página de vuelta y probemos si así no funciona. Voy hacia abajo y ahora sí, fíjense, acá lo tengo, tengo directamente los distintos posts o imágenes. En este caso están las recientes, me está mostrando las imágenes recientes asociadas a ese post. Bueno, y tienen un carrusel generado por medio de shortcode. Vamos entonces a avanzar, cierro, vuelvo hacia atrás, tengo una galería, en este caso esto era como una especie digamos de carrusel, esto es una galería estándar de imágenes que también la pueden pegar en donde quieran. Nuevamente es muy parecido a la anterior, yo tendría que poner lo que serían los IDs de los archivos que quiero poner y me va a generar la galería en forma directa. Esto se hace aquí, puedo limitar el tamaño y tendrían que ir a la parte de medios y de cada uno de esos archivos poner el ID correspondiente para que se visualice. En este caso en particular, para ir avanzando, continúo, tenemos la parte de artículos. Voy a abrir en ventana nueva y lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente. Esto lo que nos va a dar la posibilidad, como ven aquí, es de mostrar, como dice la vista previa, mis entradas uno bajo el otro. Entrada 2 y Hello World, que es lo que acabamos de mostrar. Lo que yo puedo hacer es simplemente pegando esto, tener una porción con, por ejemplo, mis últimas entradas predeterminadas. Así que
tenemos directamente diferentes filtros como los tipos de post, las taxonomías. Bueno, tengo acá la posibilidad de reducir cuántos posts quiero poner por página, si quiero que muestre para un autor determinado o no, el orden ascendente, descendente. Bueno, tiene una serie de opciones. Lo que van a ver es exactamente lo que están viendo aquí en pantalla. Así que vamos a copiar esto, lo voy a cerrar, voy a venir hacia acá, vamos a insertar el shortcode y lo voy a pegar. Acá vamos a pulsar en actualizar y una vez que esté disponible simplemente tenemos que refrescar para ver el resultado. Listo, entonces entrada 2, Hello World, todo disponible con comentarios y con todas las opciones que vieron podrían ir formateando luego el resultado. Voy a avanzar entonces. Tenemos la parte de artículos, tenemos lo que se denomina texto de relleno. Vamos a venir hacia acá. Acá básicamente lo que me está haciendo, generando, es un texto disponible, digamos, para poder utilizar. En este caso en particular, si bien tiene alguna característica, como que puedo hacerlo por palabras o párrafos, realmente, como están viendo, esta es la vista previa. Los muestro desde aquí y vamos a avanzar para no seguir extendiendo el tutorial. Cierro, tienen esto mismo que hacíamos de texto de relleno como imagen de relleno, y sí voy a pasar a la parte de animación. Vamos a abrir animación, en este caso en particular, y acá lo que pueden ver es, como vieron acá cuando arrancó en la página, es una pequeña animación en el texto. ¿Cuál va a ser el tipo de animación? El contenido lo van a poner acá, y acá van a tener diferentes animaciones. Por ejemplo, esta es la que está en Bounce In. Vamos a hacer una cosa, para probar diferentes tipos de animaciones y hacerlo rápido, voy a venir aquí, vamos a pegar un shortcode, vamos a pegar esta con esta animación. En este caso en particular, por las dudas, vamos a poner un separador para que realmente se distingan. Y acá lo que les propongo es muy rápido ir cambiando. Por ejemplo, la que está es Bounce In. Yo lo que voy a hacer acá es poner la primera, que se denomina Flash. Así ven que simplemente cambiando esto pueden cambiar la duración y otros componentes, el retraso. Pero quería ver que ustedes pueden venir, pueden pegar acá otro y voy a actualizar. Entonces con eso muy rápidamente van a poder ir cambiando animaciones. Vuelvo a mi página, vuelvo a refrescar y ahora sí, rápidamente noten acá abajo, ahí está. Como vieron, tengo la animación que viene y cliquea. Vamos a refrescar una vez más. Fíjense cómo, ahí está, tengo la del flash y esta que es como un rebote contra el costado. Así pueden poner párrafos, contenidos o textos con un conjunto muy grande. Fíjense todas las que hay, todas esas son distintos tipos de animaciones, con lo cual realmente tienen de vuelta algo para jugar muy flexible en todos lados, porque podrían, por ejemplo, como insisto, como estos son shortcode y los podrían poner dentro de un menú, podrían, por ejemplo, hacer que alguna opción específica de un menú entre de manera distinta al resto. Maravilloso, voy a cerrar para continuar. Vamos a continuar con los menús y el siguiente que viene ahora es metadato. Acá vamos a abrir nuevamente y lo que nos vamos a encontrar es esto. Es como una forma, digamos, de generar lo que serían metadatos, que son informaciones muy particulares dentro de nuestra página web. Como es un concepto, podría ser, digamos, extraño aplicarlo de esta manera, o al menos, por lo menos no lo van a ver tan intuitivo de primera instancia. Voy a continuar con la siguiente opción, porque ya ahora sí vamos terminando y quiero ver todas las que nos quedan. Datos del usuario. Este sí es importantísimo, está muy bueno. ¿Por qué? Porque fíjense que yo lo que puedo hacer es mostrar datos del usuario conectado. Entonces, por ejemplo, vamos de vuelta. Si yo quisiera en un menú mostrar quién es el usuario conectado, no tengo más que pegar este shortcode, así como está, lo copian. Y fíjense que acá tengo diferentes opciones. Display name, acá era admin. Pero puedo mostrar first name, es decir, el nombre, el apellido, el usuario, una descripción, bueno, lo que sería el login. Pueden directamente mostrar diferentes alternativas de lo que es el estado o los datos de su usuario. Esto lo pueden aplicar a una página o cualquier menú. Yo lo voy a cerrar, como este sí realmente me parece importante, vamos a probarlo. Lo voy a pegar aquí abajo, voy a pulsar actualizar y mientras voy a ir a mi página y voy a pulsar en refrescar para que aquí abajo vean el resultado, que es que va a mostrar el nombre de mi usuario, que es admin. Listo, entonces acá lo vieron. Vuelvo hacia atrás, vamos llegando sobre el final. Ustedes habrán notado la cantidad de información que vimos, fue increíble. Fechas de artículo.
Acá, si venimos hacia atrás, vamos a abrirlo. Perfecto. Acá lo que van a ver en particular directamente son datos de una determinada entrada, con lo cual es parecido al usuario, pero de un post en particular. Entonces yo podría mostrar el autor, el título, la fecha, bueno, n características, pero de un post en particular. Si ustedes quieren decir, por ejemplo, de un post algunos datos en algún recuadro específico o en una sección particular, pueden hacerlo con este shortcode. Voy a volver hacia atrás y vamos con lo que serían los dos o los tres últimos, perdón, en este caso en particular. ¿Por qué digo los tres últimos? Porque los que siguen de aquí en adelante, que ven en rojo, ya son premium, ya tendrían que tener la versión de pago. No es nuestro caso porque, como habrán visto, tienen muchísimo contenido para entretenerse. Plantilla, voy a abrir hacia acá adelante y la plantilla en particular lo que nos permitiría es que si ustedes tienen dentro de su tema generada lo que se denominan plantillas, ustedes podrían aquí poner el nombre de esa plantilla y replicarla en cualquier lugar. Esto, como ven acá abajo, dice que utilice el nombre de la plantilla con extensión PHP. Si necesitan las plantillas desde una subcarpeta de tema, bueno, tienes que ver las rutas relativas, es decir, tenés que ver la ruta. Entonces, dentro de lo que es su WordPress, ustedes pueden generar plantillas que tienen extensión PHP. Y ustedes con esto podrían pegar esa plantilla o esa porción de código directamente utilizando este plugin. Voy a cerrar, no lo vamos a probar porque no tengo plantillas. Y vamos al código QR. Este sí lo vamos a utilizar. Está bastante interesante y como habrán se dado cuenta, lo que me permite es generador de código QR. ¿Qué es lo que voy a hacer con el generador de código QR? Tengo primero la parte de data. Data es lo que va a estar dentro de mi código QR. Entonces, si ustedes ven aquí en todas estas opciones, tengo la parte de data. Yo acá podría poner, por ejemplo, https://cispasocial.com, que es mi página. Los invito a que la visiten y que vean mucho contenido de calidad. Ahí tienen lo que sería la data, el contenido, y acá tengo lo que sería el título. Acá vamos a ponerle página CISPA. Y con esto yo tengo la posibilidad de ver obviamente el tamaño, si quiero márgenes, alineaciones. Bueno, por ejemplo en la alineación podríamos ponerle centro. Esto también depende de dónde esté insertado, ¿no? el objeto. Pero bueno, vamos a ponerle centro. Tengo la parte de link. En este caso en particular, más allá de lo que sería el contenido a la data, el link que vamos a poner lo podemos ubicar ahí. ¿Por qué ponemos el link? Porque si ustedes leen el código QR vamos a ir a esta dirección, pero si lo tiene en una página web y estoy con un mouse y hago clic, también voy a ir a esa URL. Y ahí vamos a ir avanzando, lo podemos poner el color del texto, podemos poner el color principal, en este caso el color del fondo, y cambiar otras características. Por ahora lo voy a dejar así como está. Vamos a copiarlo, vamos a ir a nuestra página y vamos a insertar nuevamente un shortcode y voy a actualizar. Una vez que esto está actualizado, me vengo a mi página y voy a refrescar y vamos a ver cómo aparece un shortcode. Ahí está. Bueno, acá los invito y antes que nada, iba a hacer clic, fíjense que cuando cambio el puntero cambia. Si yo cliqueo, voy a ir a mi página. Pero lo que los invito antes que nada, lo voy a dejar ahí en pantalla, es que cada uno tome su celular y lea ese shortcode e ingrese a mi página web. Si les funciona, el que no está registrado se registra, así me hace ese favor. Y el que no, fíjese un par de páginas, entren a WordPress, vean los tutoriales y de paso incentivamos, digamos, al uso de la misma. Así que los invito, lean con su celular para que vean que realmente funciona. Yo no lo hice, pero confío en que eso lo va a hacer. Y obviamente si hago clic, como les dije anteriormente, me da la ventaja que si estoy en una PC y no tengo directamente un teléfono a mano, yo igual puedo ingresar a mi página web. Voy a cerrar, vamos a mantener eso abierto, esto lo voy a cerrar. Y vamos con la última parte, y este caso dice programador. Ingresamos entonces, y como ven aquí en la descripción, esto lo que me permite hacer es mostrar contenido según una programación. Está muy bueno. En este caso particular, en tiempo, yo lo que podría establecer es qué días de la semana, meses o tiempo en particular y qué contenido quiero mostrar. Entonces si estoy dentro del contenido, yo debería esto mostrarlo. Si el contenido programado se va a mostrar siempre y cuando yo muestre o esté dentro del tiempo correspondiente. A ver, vamos a probar. Por ejemplo, acá me dice que
en este caso en particular, hoy es día sábado y dice que hay un 6. Si yo le pongo acá en Days Week, pongo un 6, vamos a testearlo. Ahí, si lo muestro y todo funciona correctamente, y calculo que dependerá también del servidor donde esté, pero vamos a probarlo. Si falla, ustedes van a saber entender. Voy a cliquear aquí, voy a actualizar, y lo que vamos a hacer es, una vez que actualizó, vamos a ir a mi página y vamos a refrescar. Por como yo lo puse y siendo hoy sábado, si yo voy hacia abajo, se debería haber mostrado, no me lo mostró, con lo cual deberíamos ir viendo qué alternativa tenemos que cambiar. Acá sería Day Week. En este campo puedes especificar uno o más días de la semana. Cada semana, en estos 5 días, lo que tendríamos que poner o probar, por ejemplo, es poner más días, porque esto, como digo, puede depender del servidor en donde esté mi página web. En mi caso está en Ceret, que es España, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a probar, esto va del 0 al 6 y lo puedo poner, por lo que estoy viendo acá, con guiones. Entonces vamos a poner y probar última prueba. Si no, cada uno de ustedes va a poder ir probando del 0 al 6. Creo que con esto igual se entendió, ¿no? Según la hora, según la fecha, según el mes, según el año, yo puedo ir mostrándolo, salvo que me esté pidiendo, digamos, que ponga el año y algunos otros datos adicionales. Yo por ahora voy a hacer esta prueba, si no ustedes completarán el resto. Voy a reemplazar este contenido con este contenido. Sí, acá lo que estoy notando es que me está faltando por lo menos unas comillas adicionales. Ahora sí, voy a pulsar en actualizar. Vamos a hacer la última prueba, si no ustedes jueguen un poquito con toda la descripción que tienen abajo. Vamos a ver si ahí se aparece. No, no apareció todavía, así que bueno, van a tener que jugar ustedes. Probablemente me esté faltando acá poner el año o algunos datos más, pero el objetivo de esto es que depende los días que vayan poniendo, que vayan ingresando, y las horas. Si esto estoy dentro de ese lapso, me va a mostrar el contenido que está acá dentro. Después cualquier cosa, si alguno está interesado, yo por ahora, para no perder más tiempo, no lo voy a dejar así como está. Si alguno está interesado en particular en esta parte y no le funciona, no tiene más que avisarme y hacemos directamente, dejo en mi página el cómo hacerlo. Listo, entonces voy a cerrar. Con esto entonces hicimos todos estos plugins, increíble, shortcuts, perdón, en este caso. Voy a ir a mi página y simplemente para que lo puedan ver, voy a ir al inicio. Y con esto vamos terminando. Fíjense la cantidad de contenido que vimos con un único plugin. Todo esto que están viendo acá, diferentes tipos de textos, videos, audio, marquesinas, menús, la parte de Google Calendar, imágenes, lo que serían las entradas, hasta un código QR. Todo esto, es decir, contenido discriminado según si estoy logueado o no. Todo esto lo están haciendo con un único plugin. Espero que les haya gustado, me imagino que sí. Si es así, por favor les pido, suscríbanse al canal, que me ayuda muchísimo que lo hagan para impulsarlo. Déjenme su comentario, suscríbanse a la campanita para ver nuevos tutoriales y agradezco a todos los países que me dan su apoyo. Un abrazo enorme, chao.